Muy buenos días. Y aquí estamos de nueva cuenta en este glorioso día para continuar esta serie de 5 presentaciones, 5 entregas que tienen que ver con un problema que merece y vale la pena ampliarlo y desmenuzarlo lo más posible. Como siempre, un afectuoso saludo de Pedro Gabriel González Avilés, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Sonora, y de un servidor, Jorge Gonzalo Arbizu Navarrete, secretario técnico de la misma. Esta cuarta parte va con mucha dedicación a la parte dinámica hacia las relaciones y va dejando como es nuestro objetivo la pista para que profesionistas, padres de familia, maestros y administrativos podamos emprender campañas preventivas y de eliminación de estas violencias, ¿sí?, centradas en el problema bullying, que tienen que ver con nuestras alumnas y alumnos en las escuelas. Y vamos a empezar dándole continuidad con el tema los tipos de violencia al interior del bullying. Esto en apariencia es muy sencillo, pero nos da la pista de qué hacer para prevenir y qué hacer para abordar el problema cuando ya se presenta. La violencia no verbal es una violencia relacional totalmente y va desde burlas a través de gestos o posturas humillantes, amenazas o notas anónimas, la exclusión social, el aislamiento, haciendo caso omiso del otro, hasta pues rechazos abiertos, manifiestos y orquestados. La violencia verbal, pues que dentro de ella tenemos a los insultos, palabras, palabritas y palabrotas, amenazas, tanto el aspecto psicológico, al social, al biológico, a la parte física, apodos despectivos, chantajes, propagación de rumores o confidencias maliciosas, manipulación de las relaciones sociales, confabulación para aislar. Y en la parte de la violencia física van desde golpes leves hasta golpes que pueden ser tremendamente dañinos, empujar, tirar objetos, robos, ocultamiento o destrucción de la propiedad de, en este caso, las víctimas. Y todo esto yo se los comento que lo separamos nada más para efectos de estudio. La violencia no verbal, la física y todas las modalidades se dan de una forma tal que juntas se van presentando. El bullying entonces en las relaciones, la violencia escolar y el bullying tienen una dimensión totalmente interpersonal importante, en la que la reputación del agresor y de la víctima como su pertenencia o no a determinadas categorías o grupos sociales tienen un especial significado. Desde una perspectiva psicológica y social, no se pueden comprender como conductas aisladas del contexto escolar y social en el que se llevan a cabo. Es importante conocer y entender que la misma escuela, la misma familia, el mismo contexto comunitario favorecen o no este tipo de relaciones. Y cada vez lo vamos desglosando un poquito más. Este bullying en las relaciones, es necesario tener en cuenta los motivos y la función social de este, si se desea realmente abordar con éxito el problema, especialmente
cuando se analizan las conductas de violencia instrumental, en la medida en que los adolescentes que utilizan este tipo de conducta violencia no responden al perfil tradicional del alumnado y que presentan pobres habilidades en lo social o falta de regulación en el aspecto emocional. Muchos acosadores, acosadoras escolares son populares y socialmente están reconocidos entre sus compañeros, siendo su conducta agresiva la estrategia o una de las estrategias más importantes para ellos para lograr y mantener su reputación de joven rebelde, de joven golpeador, de joven que las puede. En estas relaciones, el rol que desempeñan los alumnos involucrados es muy importante, es parte de la solución. Al inicio nos centrábamos en el agresor y un poco menos todavía en la víctima, porque pensábamos que desde el agresor teníamos las posibilidades de abordar este problema, de prevenir este problema, de eliminar este problema. Hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta cada una de estas dimensiones que participan. Ya se han superado entonces esta visión individualista para analizar la dimensión relacional del comportamiento violento, lo cual incluye también el rol de quienes observan, de quienes están allí pendientes y que pueden tener ellos el poder de hacer que continúe o no esta violencia. Tomemos en cuenta no solo a los agresores y a las víctimas, sino a todo el alumnado. Muchos compañeros conocen de esta situación y sus respuestas frente al acoso influirán decisivamente en la repetición y continuidad de la victimización escolar de la que hemos venido hablando. En el bullying en las relaciones, los compañeros de la víctima suelen conocer y a veces también son espectadores de la violencia, de las agresiones que sufren determinadas o determinados compañeras y compañeros. Y ante esta situación pueden tener diferentes actitudes y respuestas. Nosotros podemos aquí, como decimos coloquialmente, meter nuestra mano, meter cuñitas y modificar los acontecimientos. Algunos o algunas pueden formar parte del grupo del agresor y pueden llegar a animar o reforzar el acoso. Otro grupo, por miedo a ser el próximo blanco de los ataques, puede tener una relación pasiva ante estas situaciones. Finalmente, otros alumnos pueden mostrar su apoyo a la víctima y su rechazo al acoso perpetrado, enfrentándose directa o indirectamente al agresor y a sus colaboradores. Los implicados se pueden resumir bajo los siguientes roles. El agresor, que fue, les comentaba, la primera figura que estudiamos a fondo, que es quien inicia el enfrentamiento e interviene como actor principal en el maltrato y acoso. Colaborador del agresor, otro rol, es un cómplice que interviene en este abuso, aunque sin llevar la iniciativa. En este rol de colaborador y espectador activo pueden intervenir los animadores, es decir, aquellos que muestran su apoyo a los acosadores o bullies mediante su comunicación verbal y no verbal. Nosotros le llamábamos malamente los pingüinitos o las focas, porque lo único que hacen es aletear y aplaudir estas conductas muy adversas. Los animadores señalan como aspectos que justifican su apoyo a la violencia la diversión, la curiosidad o la emoción de ver una pelea entre dos compañeros. Por cierto, una pelea sumamente dispareja.
Los animadores perciben las agresiones como una conducta normal y desde esa perspectiva, desde esa permisividad, refuerzan la conducta del acusador o del agresor. Desde el rol de la víctima se pueden encontrar otros subroles o roles dentro de esta categoría. La víctima, la alumna o alumno que es el objeto del maltrato. Podemos encontrar al defensor, quien trata de dar apoyo y protección a la víctima directamente o informando a algún adulto. Hay la persona o la víctima neutral, quien ignora la situación o se mantiene en una actitud pasiva, sin intervenir de forma directa. Estos constituyen los menos y se caracterizan por su identificación con las víctimas. Comparten algunas características con ellas y tienen amigos que pueden convertirse en objeto de esta violencia. Los neutrales parecen alejarse de estos actos como una de las estrategias de protección ante la vulnerabilidad de ser ellos mismos las próximas víctimas. Casi todos los estudios sobre violencia escolar han centrado su interés en quienes ejercen violencia o agreden a sus iguales y las víctimas de estas conductas. Cabe aclarar que se ha identificado a un subgrupo, víctimas de violencia escolar, que también están implicados en conductas violentas como agresores. Así, la investigación amplía la diada agresor-víctima, distinguiendo entre 4 diferentes tipos de alumnas y de alumnos, dependiendo del tipo de implicación en estas conductas violentas. Por ejemplo, agresores, víctimas, víctimas agresivas y no implicados. Y cada uno de estos roles o personajes o categorías nos sirven a nosotros para apuntalar un trabajo sistemático de prevención y de eliminación de este tipo de conductas. Veremos enseguida a agresores, víctimas y víctimas agresivas, puesto que son los roles que, pues, en donde tenemos mayores informaciones y han recibido, pues, no sé si la bondad de ser estudiados más a fondo. Los agresores, pues ya lo hemos repetido, son quienes intimidan y acosan a otras y a otros, suelen participar en bromas desagradables, insultos, burlas, amenazas y conductas violentas que implican en muchas ocasiones contacto físico muy desagradable. Son más fuertes que aquellos a los que intimidan y pueden tener la misma edad o ser un poco mayores que sus víctimas. Es frecuente que hayan repetido cursos escolares o años escolares, como decimos. Son impulsivos y toleran mal las frustraciones. Suelen puntuar alto en las escalas de ansiedad que los profesionistas aplican, pero también en autoestima, un ego inflado. Les cuesta adaptarse a las normas establecidas. Presentan una actitud hostil y desafiante con los adultos, con sus padres y profesores, con todas las figuras de autoridad. Adoptan conductas antisociales generalmente, como es el robo o el vandalismo, y dirigen estas conductas en otros. Consumen bebidas alcohólicas, entre comillas, y otras drogas a una edad bastante temprana para lo que estamos acostumbrados. Estos agresores buscan un reconocimiento social entre sus iguales que no pueden obtener por otros medios más apropiados, más adaptados a las exigencias sociales y escolares, por lo que pueden resultar populares en clase con esto, ya que no dudan en imponer respeto o miedo y precisamente por ello cuentan con ese apoyo de al menos un grupo reducido de sus compañeros y en ocasiones no compañeros que se les agregan. Escolarmente,
tienen un rendimiento académico inferior al de la media y desarrollan una actitud negativa hacia la escuela y las figuras de autoridad formal. En cuanto a características familiares, generalmente provienen, no es el total, mayormente de familias autoritarias, familias hostiles, con escasas habilidades de solución de problemas y abordaje de conflictos, que todo lo quieren solucionar con el aquí yo mando y tú obedeces, y que responden con violencia ante cualquier provocación, en ocasiones provocaciones mínimas. El rol o la figura de las víctimas sumisas. Estas pueden presentar algunos o varios de los siguientes elementos que a continuación les detallo. Son objeto de bromas desagradables, burlas, insultos, amenazas u agresiones físicas. Presentan contusiones y heridas y las podemos observar en las piernas, en los brazos, en el cuello. Con frecuencia suelen ser ignoradas o ignorados o rechazados por el resto de sus compañeros. Un aspecto estrechamente asociado con la tristeza que suelen informar y que nosotros podemos observar. Tienen una opinión negativa de sí mismas, de sí mismos. Esto se relaciona con una baja autoestima que aparece en las escalas que los profesionistas han estado aplicando. Sentimientos de inseguridad, ansiedad y timidez que se asocian con la sintomatología depresiva. En las escalas de depresión se manifiesta esto muy claramente. Escolarmente, hay un deterioro gradual de su rendimiento en lo académico y en sus relaciones. Cambios de humor de forma inesperada, irritabilidad y enfados repentinos, y presentan dificultades para imponerse en el grupo de compañeros. Presentan una vocecita que no deja que sean escuchados por los demás. El rol de víctimas agresivas o provocativas tiene algunas características parecidas al de la víctima en general, pero tiene algunas diferencias. Algunas víctimas de acoso también presentan conductas violentas como respuesta y un aprendizaje ante la victimización que están sufriendo. Presentan perfiles que aglutinan las características más negativas del perfil del agresor y del perfil de la víctima, paradójicamente. Presentan opinión baja de sí mismas, de sí mismos, lo que nos lleva a deducir baja autoestima, y efectivamente en las escalas así se comprueba. Un aspecto triste y deprimido, con muy bajos niveles de satisfacción con la vida. Suelen pertenecer a familias poco cohesionadas, con escasa comunicación entre sus miembros y altos niveles de conflictividad, es decir, no están preparadas para abordar ni los problemas ni los conflictos que son parte natural de las relaciones familiares. Se implican poco en su proceso escolar y su rendimiento académico y la relación con los profesores suele ser mala, negativa. Ya para cerrar, aquí presento un cuadro que ustedes pueden apreciar con mucho detenimiento. Hay una diferencia entre víctimas agresivas y víctimas sumisas. En el renglón de las víctimas agresivas muestran hiperactividad, suelen mostrar una elevada ansiedad, presentan importantes déficits en habilidades sociales, y lo subrayo porque esta es una oportunidad que tenemos para cambiarles nosotros su condición de víctima. No respetan las normas sociales, son impulsivas e impacientes, informan de un trato familiar hostil y coercitivo, suelen ser rechazados por sus compañeros en la clase, informan de una pobre comunicación con sus padres, provienen de familias en las que predominan estilos parentales
autoritarios o negligentes. En cuanto a las víctimas sumisas, que es la otra categoría, estas suelen presentar algún tipo de hándicap físico como una complexión, una apariencia débil, pueden ser muy delgaditas, delgaditos, o lo contrario, pueden ser obesas, obesos. Su rendimiento académico es superior al de los acosadores y no tienen por qué ser peor al del resto de los compañeros. Muestran poca asertividad, mucha timidez, inseguridad y ansiedad. Presentan bajos niveles de autoestima y altos en cuanto a la sintomatología depresiva. Se sienten sobreprotegidos por sus padres y con escasa independencia. Suelen ser ignorados o rechazados por sus compañeros de la clase. Tienen dificultades para imponerse y ser escuchados en el grupo de sus compañeros. Como vemos, ya aquí nosotros presentamos, un servidor les presenta muchas pistas objetivas, claras, científicas y delimitadas para que nosotros tomemos medidas en la parte preventiva y en la parte de abordaje de estas situaciones en el contexto escolar, especialmente en el contexto familiar y en el contexto comunitario. En esta ocasión, quiero que ustedes revisen la parte 1, la parte 2, la parte 3, esta parte 4 y próximamente les estaremos compartiendo todo mi equipo que por aquí nos apoya, la parte 5 de pues de esta colección y creo yo muy completa para los profesionistas, para los padres de familia, para nosotros como compañeras, como compañeros. En esta ocasión, por su atención, por su amable atención, muchísimas gracias. Con mucho respeto, con mucho cariño para todas y todos ustedes. Hasta la próxima entrega, la última de esta serie, y con mucho gusto estoy atendiendo esas solicitudes que nos han hecho. Probablemente enseguida abordemos qué está pasando con la parte del duelo en las familias, en las niñas, en los niños, en los adolescentes. Así que será nuestro próximo encargo. Muchísimas gracias. Muy buen día.